Bueno, miren, hemos estado analizando estas semanas, estudiando el libro de Jueces y lo que pasa un poquito antes del libro de Jueces, lo que sucede en la vida de una persona, de un grupo de personas, de una familia, de una nación, cuando cada quien empieza a hacer lo que le parece correcto ante sus ojos. Si se acuerdan, empezamos en la semana número 1 al revés, empezamos por el final del libro, en donde analizamos una de las historias más extrañas que se encuentran en la Biblia, una historia llena de sangre y de violencia, en donde el mismo pueblo de Israel estuvo a punto de desaparecer a una de las 12 tribus en retribución por algo que hicieron a una mujer. Y concluimos en ese momento que eso es lo que sucede cuando cada quien hace lo que le parece mejor ante sus ojos. Si recuerdan, el libro de Jueces termina con un versículo en donde dice: en esa época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor ante sus ojos. La semana pasada estuvimos platicando acerca de qué es lo que hacemos en nuestra vida cuando empezamos a vivir de esa manera, ¿no? Cuando empezamos a abandonar al Dios del universo, cuando empezamos a abandonar nuestras convicciones, cuando nos alejamos de las cosas en las que creemos y empezamos a vivir de acuerdo a lo que nos parece mejor ante nuestros ojos, llegamos a la conclusión de que todo lo que estamos haciendo es cambiar un rey por otro, ¿no? Tú y yo no fuimos diseñados para reinarnos a nosotros solos, no podemos. Entonces, cuando tú te alejas del rey que te diseñó, lo que haces es le cedes el trono de tu vida a otro rey. Tienden a ser reyes pequeñitos, pero que son unos tiranos que te esclavizan, etc. Y quedamos la semana pasada que quedaban por contestar dos preguntas. ¿Por qué caemos tan fácil en esa trampa? O sea, ¿qué sucede que nos hace tropezarnos tan fácilmente y caer en la trampa de cederle el trono de nuestra vida a otro rey? Y la segunda pregunta es: ¿cómo salimos de ese ciclo en el que estamos cayendo una y otra vez? ¿Se acuerdan del ciclo en el que cae el pueblo de Israel? Desobediencia, desastre, ¿no? Pedimos ayuda y entonces liberación, y al rato otra vez desobediencia y desastre. Entonces, el día de hoy vamos a contestar esas dos preguntas con este mensaje que titulamos De adentro hacia afuera. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar qué podemos aprender de su palabra el día de hoy. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por esta iglesia que tú has creado como el vehículo a través del cual podemos venir juntos a adorarte, declararte nuestro amor, abrirle nuestro corazón a tu Santo Espíritu, decirle que es totalmente bienvenido en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos este día, Señor. Que tu Santo Espíritu inunde el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchan estas palabras, porque necesitamos tener un milagro en nosotros de transformación, Padre. Necesitamos poder ver las cosas como tú las ves, para poder vivir la vida como tú esperas que la vivamos. Y esa es mi oración para este día. Para todos los que estamos aquí, Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver como tú ves, sentir como tú sientes, Padre. Te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, para poner en contexto las cosas de las que quiero platicar con ustedes el día de hoy, quiero hacerles un par de preguntas. Para empezar, piensa en esto. ¿A ti te gustaría ser como todos los demás? O sea, en algún momento de tu vida te has detenido y has dicho: mi objetivo en esta vida es ser como el promedio de toda la gente. No quiero que mi matrimonio sea como el de todos los demás, ¿no? Que la manera en que hago mi trabajo, mi ética profesional sea como la de todos los demás, ¿no? La manera en que manejo mi dinero sea como la de todos los demás, ¿no? ¿Alguna vez le has dicho a uno de tus hijos: mijo, yo quiero que tú seas como todos los demás? ¿Alguna vez has pensado en ser como todos los demás? Lo más probable es que la respuesta sea no. Y sin embargo, lo más curioso es que para la mayor parte de la gente de repente resulta una sorpresa cuando se dan cuenta que son como todos los demás. Dice, para asegurarnos que estamos hablando de lo mismo, vamos a platicar un poquito acerca de todos los demás. Cuando hablo de todos los demás, no estoy hablando de nosotros, ¿ok? Estoy hablando de todos los demás, ¿no? O sea, la gente que está allá afuera en el mundo, ¿ok? No nosotros. Pero me parece que todos los demás quisieran que su vida fuera como un comercial de cervezas, ¿no? ¿Han visto comerciales de cervezas? ¿No? Fíjense, en los comerciales de cervezas, toda la gente se ve bien, ¿no? Entonces uno quisiera que su vida fuera como un comercial de cervezas. Yo me quiero ver bien, estar rodeado de gente que siempre se ve bien, gente que siempre está sonriendo, gente que se ve sin preocupaciones, ¿no? Gente que está totalmente, parece que siempre tienen dinero, que las cosas siempre, como que los días siempre son soleados,
¿no? No tenemos que trabajar, ¿no? Nuestro día empieza como a mediodía, en donde nos empezamos a preparar, ¿no? Para una noche maravillosa de aventuras, ¿no? Porque parece como que así viven todos los demás, ¿no? Gente que no tiene preocupaciones, siempre se quiere ver joven, ¿no? Todos los demás todo el tiempo están tratando de verse más jóvenes, ¿no? Hacen un montón de cosas para verse jóvenes. Parece que no tienen preocupaciones, que no tienen problemas. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Porque sabemos a ciencia cierta que todos los demás tienen problemas, tienen deudas, ¿verdad? Hay áreas de su vida que no están como deberían de estar. De hecho, fíjense, sabemos que todos los demás no tienen tiempo para disfrutar lo que tienen porque están muy preocupados por lo que no tienen, ¿no? Fíjense, mucha gente allá en el mundo de todos los demás toma un poquito más de lo que debería de tomar. De hecho, fíjense, muchos de ellos consumen cosas que tú ni te imaginas. Y es una cosa bien simpática porque hay veces que tú ves a todos los demás y los ves siempre contentos, los ves siempre felices y hasta te da envidia, ¿no? Dices, ay, yo quisiera tener ese gozo en la vida y no sabes que es un gozo químicamente fabricado, ¿no? O sea, no sabes ni qué consumen, porque ¿sabes para qué son expertos todos los demás? En tratar de fabricar felicidad. Obviamente todos los demás representan al mundo, ¿no? Cuando hablamos de todos los demás estamos hablando de la gente que vive en el mundo, pero piensa cómo vive la gente que vive en el mundo. En el mundo, las mujeres solteras tienen miedo de quedarse solteras y entonces muchas veces utilizan su cuerpo para tratar de atrapar a alguien y no quedarse solteras. Pero cuando empiezan a hacer eso, luego se preguntan por qué sus relaciones siempre terminan como las de todos los demás, ¿no? Los hombres en el mundo se preguntan, ¿para qué me voy a casar? Si puedo obtener el beneficio que más me interesa sin tener que casarme, ¿no? Y se dan cuenta que en el mundo la gente soltera le ha puesto un signo de interrogación al matrimonio, porque no ven matrimonios que funcionan. Entonces, ¿será, no, que nos casamos? Si las mujeres casadas en el mundo sospechan de sus maridos, se preguntan si realmente les son fieles. Y les preguntan y sus maridos dicen, no, sí soy fiel. Y si es tan fiel, entonces ¿por qué todo tiene password? El teléfono, la computadora, ¿no? O sea, pues ¿qué no somos uno? ¿No? O sea, ¿qué escondes, no? Y los hombres del mundo se preguntan si tienen que ser fieles, ¿no? Porque tienen un amigo que tiene un segundo frente y todo le está funcionando y se ve tan feliz, se ve que lo disfruta tanto que empiezan a preguntarse, ¿será que yo también puedo? Pero les da miedo porque dicen, ¿y si me cachan? Entonces, ¿qué hacen? Juegan con la idea, pero no saben si atreverse o no atreverse porque si los cachan se va a armar, ¿no? Y es la guerra interna en los hombres del mundo, ¿no? Los adolescentes, aunque no lo quieran admitir, siempre están muy preocupados por lo que piensan todos los demás. Y aunque se los digas con amor, mijito, mi amor, en 3 o 4 años esa gente va a desaparecer de tu vida, no importa qué opinan de ti. Y muchos de esos que hoy se ven súper bien en la preparatoria no terminan tan bien, pero no te escuchan, no te creen, porque así funciona el mundo de todos los demás, ¿no? Entonces repito la pregunta, ¿a alguien le gustaría ser como todos los demás? Pues yo creo que a nadie, ¿no? Pero entonces fíjense, esta es la segunda pregunta. Si a nadie nos gustaría ser como todos los demás, ¿por qué tanta gente termina como todos los demás? ¿No? O sea, piénsalo, ¿cuánta gente conoces que vive como todos los demás? ¿Por qué? Si es tan evidente que esa forma en la que la gente vive al final da resultados negativos, ¿por qué tanta gente termina como todos los demás? La respuesta es muy simple, ahí la tienen en su programa. Dice, porque todos siguen el ejemplo de todos los demás, que es una cosa muy irónica, porque es como un perro correteándose la cola, ¿no? O sea, todo mundo le copia a todo mundo. Toda la gente le está copiando a todos los demás. Y fíjate, a lo mejor tú, si en este momento haces un análisis de tu vida, te vas a dar cuenta que a lo mejor has estado siguiendo el ejemplo de todos los demás. Y el problema con eso es que si haces eso, vas a terminar como todos los demás. Entonces, ¿por qué seguimos el ejemplo de todos los demás? Fíjate, la respuesta es muy sencilla, pero yo creo que es algo que normalmente la gente no se pone a considerar. Fíjate, cuando tú ves a la gente del mundo que parece que están disfrutando de su vida, ¿no? A veces los ves en restaurantes, ¿no? O los ves en fiestas, o a la gente que le gustan las revistas sociales de Cancún, ¿no? Vas ojeando y ves a la gente en las fotos, ¿no?
15 personas, siempre se ven contentos, siempre se ven felices, ¿no? Parece que siempre están recién bañados, ¿no? O sea, como que dices, esta gente siempre está bien, ¿no? Pero te das cuenta que lo que estás viendo en ese momento no es su vida. Estás viendo algo así como las mejores escenas de su vida. Pero eso no es su vida, ¿no? Pasa como cuando nos tratan de vender películas en la televisión. ¿Se acuerdan de la película que salió el año pasado que se llamó Lucy? De una mujer que supuestamente iba a usar el 100% de su cerebro y entonces te enseñaban una escena y luego otra y decías, uy, va a estar buenísima. Y luego la fueron a ver, resultó un churro, ¿no? Pero nos engañaron porque solo nos enseñaron ciertas escenas que nos hicieron pensar que la película era buena. Igual pasa con la vida de la gente en el mundo de todos los demás. Lo que estás viendo son como las cimas de su vida, pero no ves los valles. Para que tú puedas ver los valles en la vida de una persona, tiene que ser alguien muy cercano a ti. Prácticamente tienes que vivir con esa persona o muy cerca de esa persona para ver los valles. Fíjate, porque tú y yo sabemos que lo que se ve por fuera no siempre refleja lo que está pasando adentro, ¿verdad? Somos conscientes de eso porque lo hemos experimentado nosotros, ¿no? Porque somos expertos en tratar de mandarle imágenes a la gente para que piensen que en nuestra vida todo está bien. Pero hay un montón de cosas que tú no puedes ver que traen adentro. No puedes ver los recuerdos dolorosos que traen, no puedes ver la cantidad de culpa con la que van cargando, no ves las cicatrices en su corazón, no ves el dolor, no ves la inseguridad. O sea, esas cosas no las vemos. Y porque no las vemos, porque no sabemos qué está pasando adentro, pensamos que es una buena idea copiarles. Pensamos, igual y me va a funcionar a mí también, y empezamos a seguir su ejemplo. Pero si hubieras sabido, si tú en algún momento has caído en la trampa de seguir el ejemplo de todos los demás y has caído en uno de esos agujeros oscuros en donde de repente te sientes súper mal, vacío, deprimido, vas a estar de acuerdo con esta frase. Si tú hubieras sabido que vivir de esa forma por fuera te iba a dejar sintiéndote de esa manera por dentro, hubieras tomado decisiones diferentes, ¿verdad? Y esa es la palabra clave, hubiera. Pero no sabías, a lo mejor no te dijeron, o a lo mejor te dijeron y no los pelaste, no les creíste. Pero lo que quiero que te des cuenta en este momento es que aunque tú crees que tomaste una decisión, ¿verdad?, porque no sabías lo suficiente, quiero que te des cuenta que en realidad ni cuenta te diste que tomaste una decisión. Eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Dice su programa en el 1 Romano, dice, hay dos formas básicas en que tu vida puede ser dirigida. Quiero que se fijen muy bien en cómo está escrita esa frase. No dice, hay dos formas en que tú puedes dirigir tu vida, porque tú no fuiste diseñado para reinarte a ti mismo, ¿okay? No fuimos diseñados para ser nuestros propios reyes. Necesitamos que algo más reine nuestra vida, ¿okay? Entonces, hay dos formas en que tu vida puede ser dirigida. Y la diferencia entre estas dos formas, miren, es la diferencia entre la plenitud en todas las áreas de tu vida y la bancarrota en todas las áreas de tu vida. Lo irónico del asunto es que tú eres el que escoge cómo va a ser dirigida tu vida, pero el problema, lo triste, es que la mayor parte de la gente ni siquiera se da cuenta que hay una elección, que hay una opción. Simplemente viven la vida sin darse cuenta en lo que están haciendo, y cuando están metidos en un tiradero se dan cuenta que está mal, pero como no saben ni en qué momento eligieron, no saben cómo salir de ahí. Entonces vamos a ver estas dos formas. Fíjense, la primera forma es una forma que podemos ver claramente en la vida del pueblo de Israel. ¿No se acuerdan qué pasa con el pueblo de Israel cuando se muere Josué? Fíjense, les platiqué las 2 semanas anteriores. Josué se muere y entonces el pueblo de Israel queda sin un gobierno central. No hay un líder general de toda la gente. Son 12 tribus, cada una se maneja independientemente con jueces y se supone que el rey es Dios. Pero ¿qué empieza a hacer esa gente? Se empiezan a involucrar con la gente a su alrededor. ¿Se acuerdan que la vida del pueblo de Israel representa tu vida? La vida de una persona a través de todo tu caminar espiritual es el pueblo de Israel, y por lo tanto los pueblos de alrededor representan a las malas influencias en tu vida, ¿ok? El pueblo de Israel lo que hace es se empieza a involucrar con esa gente y entonces empiezan a ver, ¿no? O sea, empieza a través de sus sentidos, empiezan a recibir información de cómo vive esa gente, ven las cimas de la vida de esa gente y empiezan a pensar, pues, esto no se ve tan mal, ¿no?
¿no? Se empiezan a acostumbrar a la gente, se empiezan a acostumbrar a las costumbres y al rato les abren los brazos y empiezan a copiarle a la gente a su alrededor, ¿no? Y ahí es en donde entran los, si hubiera sabido, pero date cuenta que cuando tú haces eso mismo, te empiezas a involucrar con gente con la que no te deberías de involucrar. En realidad no es una decisión a nivel consciente. Simplemente estás permitiendo que entre tanta información a través de tus ojos, que lo que hacen todos los demás empieza a convencerte. Porque empieza a decir, oye, pues a estos le funciona. Mira qué alegres se ven. Yo quisiera tener esa misma felicidad. Y entonces empiezas a hacer lo que te parece correcto ante tus ojos. ¿Se dan cuenta cómo esa frase ahora tiene un cariz diferente? ¿No? Empieza a ser lo que es correcto ante tus ojos, porque está entrando a través de tus ojos, a través de tus sentidos, tanto que llega a ser lo correcto para ti. Entonces, fíjense, la primera forma, dice su programa, dejamos que la influencia de fuera transforme lo de adentro. O sea, estás tan involucrado con la gente a tu alrededor del mundo que empieza a permitir que esa influencia que viene de fuera empiece a cambiar la manera en que tú sientes por dentro. Cuando tú permites que la principal influencia en tu vida sean imágenes, ideas, conceptos, ¿verdad?, que te manda el mundo y que entran a ti a través de tus sentidos, ¿no? O sea, acerca de la forma en que viven todos los demás, terminas copiándole a todos los demás, que si recuerdan, es de lo que Josué trató de prevenir al pueblo de Israel. Josué trató de decirles, se van a acercar a ellos, se van a empezar a involucrar, se les va a empezar a antojar, les va a parecer atractivo y al rato van a estar esclavizados. Fíjense cómo se los dijo. En Josué 23, versículos 10 al 13, se los vamos a desenmarañar. Fíjense, empieza diciendo, hagan pues todo lo que esté de su parte para amar al Señor su Dios. Fíjense muy bien lo que les dijo, porque aquí les está asignando una responsabilidad. Le está diciendo, hay una parte que te toca a ti para tener una relación de amor con Dios. Tienes que hacer todo lo que está de tu parte para mantener esa comunión con Dios de amor, ¿ok? Y luego viene la llamada de precaución, dice, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de esas naciones que aún quedan entre ustedes, o sea, si tú, fíjate, conscientemente lo que empiezas a hacer es a alejarte de tus convicciones, de tus valores, empieza a alejarte de Dios, empieza a dejar de leer tu Biblia, empieza a dejar de juntarte con la gente que va en la misma dirección que tú empiezas a alejarte. Dice, si primero te alejas y luego empiezas a aferrarte a las costumbres de estas personas que están a tu alrededor, y peor aún dice, y si se unen en matrimonio con ellos, o sea, no nada más empiezas a involucrarte con ellos, al rato los metes a tu casa. Ya los tienes ahí, estás viviendo con las costumbres de esa gente que te dije que no te involucraras con ellos. Dice, si se te ocurre empezar a ver tanto que al rato te parece bueno y al rato estás metido en eso al grado de que te casas con esas personas, dice, ellos serán como una red y una trampa para ustedes. Dice, esas personas, esas costumbres, esas cosas, ¿verdad?, se van a convertir en una trampa, que es de lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, tú empiezas por alejarte de Dios, te parece atractivo cosas del mundo, ¿ya?, y las empiezas a seguir porque se ven atractivas y cuando te das cuenta, se voltean y te atrapan. Y de pronto estás esclavizado. Pero no nada más es una esclavitud en algo que según tú iba a ser algo muy bonito, de repente se torna espantoso. Fíjense cómo continúa. Dice, serán como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. O sea, aquí Josué no podía haber sido más gráfico, ¿no? O sea, como si te estuvieran picando el ojo con una espina y dándote de latigazos, ¿no? Eso es en lo que se va a convertir, eso que te parecía tan bonito, tan atractivo, que los ves y dices, ay, mira qué padre, yo quiero hacer lo mismo. Al rato va a ser como si te estuvieran dando de latigazos. Pero ¿se dan cuenta cómo entró? Entró a través de los ojos, a través de sus oídos, a través de probar cosas, o sea, a través de sus sentidos. Es cuando empezamos a ver ciertas cosas que internamente empiezan a remover emociones en ti que te hacen tomar acciones. Piensa en esto, fíjate. Hay cosas en tu vida de las que te arrepientes y estoy seguro que de vez en cuando el pensamiento que te pasa por la cabeza es, ojalá y nunca hubiera puesto mis ojos en eso. Dependiendo de cuál sea tu debilidad, ¿no? Hay gente que el materialismo le corroe, ¿no? Necesita tener cosas para darse valor. Entonces ve el coche de su amigo, le dice, déjame dar una vuelta, y lo maneja, y el rato está obsesionado con tratar de comprarse ese coche, no le alcanza, se mete en deudas, pero ahí está tratando de perseguir el coche, y cuando están totalmente quebrados dicen, ojalá nunca hubiera puesto los ojos en ese coche, ojalá y nunca hubiera puesto los ojos en esa compañera o compañero de trabajo
que se empezaron a portar tan bien conmigo, ¿no? O sea, no hay momentos en tu vida en que dices, ojalá y pudiera desconocer a gente, desparticipar en ciertas actividades. O sea, si yo pudiera haber cambiado lo que entraba, ¿no? Porque entonces se convierte en látigos en la espalda y zarzas en los ojos. Y fíjense cómo termina en el versículo 13, dice, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¿Se acuerdan qué representa la tierra prometida para nosotros hoy? La tierra prometida representa el lugar de descanso para tu alma. O sea, cuando Dios te dice, entra a la tierra prometida, no dice, cuando entres no va a haber batallas, no hay ciudades que tomar, no hay enemigos que vencer, los hay. Pero si me obedeces y entras, en tu corazón va a haber paz, porque estás en mi voluntad, estás haciendo lo que yo te pedí. Entonces, cuando tú te alejas del Señor y te aferras a estas cosas al grado de que te convencen y empiezas a vivir en ellas, lo que te está diciendo es, esa paz interna va a desaparecer. Y entonces vives en el estrés, en la angustia, no todo el tiempo preocupado por el tiradero en el que te metiste tú solo. El epicentro del dolor en la vida de la mayor parte de la gente, ese dolor causado por tus acciones, siempre empezó con una decisión que tomaste, aun cuando algo dentro de ti te decía, no, por ahí no vayas para allá, no hagas eso, tú sabes que está mal. ¿No te hubiera gustado poner más atención a esa voz? ¿O que esa voz sonara más fuerte para que la oyeras de forma más clara? Eso es lo que llamamos vivir de afuera hacia adentro. Esa es la primera forma de permitirle a tu vida ser dirigida por algo. Todo lo que está afuera en el mundo, le permites que sea tu influencia principal y entonces te la pasas cayendo en todos los tiraderos posibles. Pero no tiene que ser así. De hecho, Josué, en su discurso de despedida antes de morir, le dijo a la gente la clave de cómo vivir la vida de otra forma, que es la segunda forma. Fíjense, les voy a decir lo que esto significa y vamos a analizarlo. Fíjense, la segunda forma es intencionalmente buscar que la influencia fluya de adentro hacia afuera. Y quiero que se fijen muy bien en la palabra intencionalmente, porque en la primera forma de vivir no tienes que hacer nada, El mundo te está bombardeando todo el tiempo con imágenes, con ideas, y tú todo lo que tienes que hacer es estarlo observando y cuando te das cuenta ya caíste. Pero si quieres cambiar tu vida tiene que ser con intención. Tienes que intencionalmente asegurarte que las cosas no van a fluir del mundo hacia tu corazón, sino más bien de tu corazón hacia el mundo. Miren, mucha gente ha escuchado esto, vive de adentro hacia afuera, pero la verdad es que me doy cuenta que no saben ni cómo hacerlo funcionar. Vamos a analizarlo. Si recuerdan la semana pasada, cuando Josué estaba a punto de morir, le dijo al pueblo de Israel, no se aparten del Señor. Y el pueblo le contestó, nunca, jamás, ¿no? Y él les dijo, no, sí se van a apartar, no se aparten, les estoy advirtiendo. Y dijeron, eso no sucederá jamás. Entonces Josué les va a dar dos instrucciones, son cosas muy profundas, pero que hemos leído tantas veces que a la gente no le parecen profundas. Entonces pon atención. Les va a dar dos instrucciones en Josué 24, versículo 23, empieza diciéndoles esto. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes. Lo primero que les dice es algo que necesitas entender lo que significa para ti, porque ya sé que algunos de ustedes están pensando, yo no tengo ídolos, no hay altares en mi casa. Si hay cualquier cosa en tu vida que tenga el potencial de alejarte de Dios, o sea, cualquier cosa en tu vida, en tu familia, escondido en tu closet, en tus planes a futuro, que lo que van a hacer esas cosas cuando estés en ellas, remover tus sentimientos y hacer que se enfríe tu relación con Dios, cualquier cosa en tu vida que tenga el potencial de hacer eso, Josué dice, deshazte de ello, tíralo, deshazte del escondidito, deshazte de los planes que tienes, tú te conoces. Tú sabes las cosas que cuando vives en ellas, de pronto se te olvida el Señor y llevas 3 días y no has ni pensado en que existe. Entonces, ¿qué cosas hay en tu vida que necesitas erradicar? Miren, el siguiente consejo de Josué es algo profundísimo, pero les voy a decir, si no haces esto primero, lo segundo solamente te va a ayudar temporalmente.
Si ustedes se preguntan por qué tantas veces han dicho, no, ya me voy a tomar de la mano del Señor, ahora sí voy a estar estudiando su palabra y voy a ir a un grupo pequeño, y es una cuestión de tiempo en que regresas a lo que estabas haciendo, es porque dejas a los ídolos cerca de ti por si las dudas. No te deshaces de esos ídolos, medio los cortas. Pero yo no sé por qué la gente dice, no, bueno, por si las dudas ¿de qué? No le crees a Dios, ¿no? Entonces medio mantienes el ídolo. Entonces lo que sucede es que tienes una guerra interna todo el tiempo entre estar con el Señor, pero estás viendo, o sea, lo que tienes ante tus ojos, ¿verdad? En tu mente sabes en dónde está, cuándo va a suceder, y eso te está luchando internamente hasta que regresas a lo que estabas haciendo. En momentos de cansancio, de miedo, de vulnerabilidad, recurres al ídolo que tienes escondido. Entonces lo primero que tienes que hacer es ser honesto y decir, ok, ¿qué cosas hay en mi vida que necesitan desaparecer? Y entonces lo segundo tiene la posibilidad de sacarte para siempre de ese ciclo. Dice, y entonces entréguenle el corazón al Señor Dios de Israel. Dice, una vez que te deshiciste de esos ídolos, ahora lo que tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor. Y miren, yo sé que para mucha gente eso es un misterio. ¿Qué significa eso, entregarle mi corazón? Miren, la Biblia nos enseña que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que tú y yo somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal. ¿Entienden eso? O sea, tú eres un espíritu que está metido en un traje, este traje maravilloso en el que vives, que es una genialidad que hizo Dios, pero eres un espíritu viviendo una experiencia carnal. ¿Okay? Por eso la Biblia nos dice que el ser humano está hecho de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. No tienen este pasaje en su programa, lo pueden ver en la pantalla, apúntenlo si quieren para que lo estudien después. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo, deseándole a los tesalonicenses algo bueno, les dice que Dios los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahí están las 3 partes del ser humano, son espíritu, alma o corazón y cuerpo. Entonces, ¿qué son esas 3 partes? Fíjate, tu espíritu es la parte de tu ser que tiene la posibilidad de estar en contacto con el mundo espiritual, ¿no? Con el mundo de Dios. Tu cuerpo es la parte de tu ser con la que estás en contacto con el mundo físico, la que ve, la que oye, la que siente, la que prueba cosas físicas. En tu corazón es donde se toman todas las decisiones de tu vida. Ahí es en donde sientes, donde duele, donde gozas, ¿verdad? Y en donde decides qué cosas haces y qué cosas no hacen. Pero tienes que entender cómo funciona. Fíjate, tu corazón está diseñado para ser controlado por ya sea el espíritu o el cuerpo. ¿Ok? Los dos, el espíritu y el cuerpo, tienen apetitos. Tu cuerpo tiene apetitos físicos. Tienes hambre, tienes sed, te cansas, quieres descansar, tienes necesidad de relaciones, ¿no? Esos son físicos. Pero tu espíritu también tiene apetitos. ¿Sabes de qué tiene hambre tu espíritu? De Dios. Por eso la gente que no tiene a Dios en su vida siente que algo le falta, como que tiene hambre de algo, pero no sabe ni de qué. Porque tu espíritu fue diseñado para estar alimentado por Dios, por su espíritu. Fíjense, en el diseño original, cuando Dios creó el universo, la Biblia nos dice que lo creó en una armonía perfecta entre su creación y Él. Es decir, el hombre tenía una relación perfecta con Dios, tenía una comunión espiritual perfecta con Dios, y entonces disfrutaba de una plenitud increíble porque todo lo físico estaba controlado por el espíritu. El espíritu era su principal influencia al corazón y por lo tanto el cuerpo estaba subyugado al espíritu. En el momento en que el ser humano decide romper su relación con Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva dicen, no, yo voy a buscar otra manera de ser feliz sin necesidad de ti, lo que hacen sin darse cuenta es apagar a su espíritu. De alguna manera como que, ¿no? El espíritu fuera. Y entonces cuando el espíritu deja de tener influencia sobre el corazón, lo que tiene principal influencia sobre él es el cuerpo. Y entonces empezamos a vivir en base a todos nuestros apetitos carnales. El hombre literalmente empieza a vivir como un animal. Como cuando tiene hambre, toma cuando tiene sed, persigue relaciones sexuales cuando se le antojan, ¿no? O sea, como un animal. Cuando Dios te empieza a llamar, y escúchenlo bien, porque Él es el que te busca a ti. Tú crees que de repente empezaste a buscar a Dios, pero no es así. La Biblia dice que Él te escoge para llamarte.
¿Y sabes qué es lo que hace cuando te llama? Como que revive tu espíritu, ¿no? Así como que, clear, ¿no? Tu espíritu de repente como que reacciona y entonces pasa una cosa bien extraña que no sabemos cómo explicar ninguno de los que tenemos esa experiencia. De repente dices, algo me falta, algo necesito y no sabes ni qué es, pero empiezas a buscar. Y entonces empiezas y vas a iglesias y lees libros y le andas preguntando a la gente ¿por qué? Porque Dios de alguna manera zarandeó tantito a tu espíritu y tu espíritu inmediatamente empieza a tener hambre de Dios y te empieza a llevar a la búsqueda, ¿no? Y empiezas a querer saber más. Y fíjense, pregúntenle a toda la gente que ven prendida, que ven animada, que ven sirviendo al Señor y todos tienen una cosa en común. En el momento en que encuentran la verdad, empiezan a leer la Biblia y entienden, cada vez tienen hambre de más. Hay gente que se acerca y me dice, es que quiero estar leyendo la Biblia todo el tiempo y quiero tener comunión con Él todo el tiempo. ¿Y por qué la alabanza no dura 6 horas? ¿Y por qué no? No, o sea, como que necesito esa comunión. ¿Qué es eso? Tu espíritu despertó y ahora tiene hambre. Y te voy a decir, ¿qué va a controlar tu corazón? A lo que más alimentes. Si lo que alimentas todo el tiempo es a tu cuerpo va a controlar a tu corazón. Pero si lo que alimentas principalmente es a tu espíritu, entonces tu espíritu va a tener control de tu corazón. Y entonces, ¿qué se da en tu vida? El fruto del espíritu. ¿Te das cuenta que lo que pasa en el tiradero del mundo es el fruto del cuerpo? El fruto de vivir para el cuerpo es el tiradero. Falta de amor, falta de gozo, falta de humildad, falta de paciencia, falta de dominio propio, ¿no? Lo contrario del fruto del espíritu. Pero cuando empieza a alimentar el espíritu, de pronto, amor. Puedes amar realmente a la gente, tienes paz, tienes dominio propio, o sea, las cosas del mundo ya no te tientan de esa manera. Algo en ti sucede dentro de ti que empieza a afectar la manera en que vives externamente. Así se vive de adentro hacia afuera. Y la diferencia entre las dos es algo radical, ¿eh? Fíjense, el número 2 romano dice la diferencia entre las dos formas. Fíjate, la primera dice, el reino de Dios es el reino del Espíritu y solo puede venir de tu corazón. Si el reino de Dios es algo espiritual, ¿no? El error en el que cayeron los judíos es que pensaban que el reino de Dios iba a llegar a Jesucristo y en ese momento iban a derrocar a Roma, iban a empezar a reinar en ese momento. Jesucristo les decía, no, Dios quiere hacer algo en tu corazón, dentro de ti, te quiere transformar. Es algo que tiene que pasar dentro de ti, porque te voy a decir qué sucede. Cuando el reino del Espíritu empieza a tomar control de tu corazón, ¿sabes qué sucede? Empiezas a ver como Dios ve. Ves a la gente a tu alrededor como Dios la ve. Ves a tu familia, ves el dinero, ves las relaciones. Y te voy a decir por qué eso es crucial. Porque si tú ves como Dios ve, cuando te pida que hagas ciertas cosas, eso va a tener total sentido para ti. Vas a decir, claro, evidentemente eso es lo que tengo que hacer. Va a tener sentido porque ves igual que Él. En cambio, dice, el reino del mundo es el reino del cuerpo y solo puede venir a través de tus sentidos, ¿no? O sea, estamos bombardeados, pero el reino del cuerpo viene a través de todo lo que nos está mandando el mundo consistentemente. Y entonces, cuando tú apagas esa voz interna, te alejas del Señor, dejas de tener comunión con Él, entonces todo lo que te bombardea es lo que el mundo te está mandando y entonces ves todo de otra manera, ¿no? Ves a la gente de otra manera, ves tu ética profesional de otra manera, ves el dinero de otra manera, las relaciones sexuales de otra manera. Y entonces fíjate, si tu principal influencia es el mundo, lo que hacen todos los demás te parece coherente, te parece una buena idea, porque no tienes la contraparte espiritual que te está diciendo que eso no funciona. Josué estaba rogándole a Israel, suplicándoles, Dios te está tratando de dirigir por amor, porque lo mejor que te puede pasar es que vivas dentro de su voluntad para que puedas vivir para el plan que tiene para ti. La gente que se rehúsa, ¿verdad?, que empieza a apagar esa voz, porque tú puedes tratar de ignorar todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque reconocer que esto es verdad significaría a lo mejor cambiar muchas cosas en tu vida, ¿no? Reconocer que has estado mal en muchas cosas, pero intuitivamente sabes que esto es la verdad. Tú sabes que es mucho mejor permitirle a la brújula interna que te molesta a veces aunque la callas, que estar permitiendo que el mundo te dirija. Y si no me crees, fíjate, piensa en qué le enseñamos siempre a nuestros hijos. ¿Qué te enseñaron tus papás cuando eras chiquito? ¿No era esto lo que te enseñaban? O sea, no te decían,
ten cuidado con quién te juntas, no andes con malas amistades, esos malos amigos te van a llevar por malos pasos. ¿No? ¿No es lo que te dijeron? ¿Qué te estaban diciendo? No dejes que lo de afuera influya a lo de adentro, al revés. Escucha tu voz interna, que cuando la tienes conectada con Dios, tiene el control de tu corazón. Y entonces, fíjate, si tú empiezas a ver como Dios ve, ¿te das cuenta de cómo cambian las cosas? O sea, puedes ver a la gente del mundo, puedes ver las costumbres de la gente del mundo y puedes tener compasión por ellos sin tener que empezar a conformarte a ellos. Puedes tener empatía por ellos, ¿no? Pero no tienes que abrazar sus costumbres, es decir, puedes amar a esa gente sin tener que copiarles lo que están haciendo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo todo el tiempo: déjame dirigirte. Pero esto tiene que ser de adentro hacia afuera y con una comunión. O sea, entregarle tu corazón a Dios significa estar consistentemente conectado con Él, estar en una comunicación constante durante el día, leer su palabra, meditar en ella, congregarme con gente que va en la misma dirección. Hay muchas cosas que hacen que le estés entregando tu corazón a Dios. Pero ¿sabes cuál es la primera que tienes que hacer? Pedírselo. Pedirle que Él sea el que te dirija. Y el día de hoy queremos darles una ayudadita con esto. Por eso, cada uno recibió una tarjetita como esta. ¿Tienen su tarjeta? ¿Sí? ¿Todo el mundo recibió una tarjetita como esta? Si alguien no la recibió o en el camino se le cayó, a la salida pidan otra, ¿ok? Miren, esta tarjeta tiene escrito 3 pasajes del Salmo 119, los versículos 35 al 37. Ese salmo lo escribió el rey David, que era el rey de Israel. Pongan atención, ahorita lo vamos a leer todos, ¿ok? David, la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense, David fue un hombre que cometió unos pecados terribles. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si lees los salmos completitos de David, te vas a dar cuenta, era un hombre que consistentemente estaba tratando de tener comunión con Dios. O sea, le permitía a Dios ser su principal influencia. Él escribió este salmo. Te voy a retar a que durante los siguientes 30 días, un mes, vas a llevarte esta tarjetita contigo y lo vas a leer todos los días en voz alta, pensando en lo que estás diciendo. No se trata de leerlo lo más rápido posible y guardarla, sino de analizar las palabras que estás leyendo. Si quieres que esto entre todavía más profundamente a tu corazón, léelo cuando te levantes, léelo antes de irte a dormir, léelo antes de comer, léelo con tus hijos, léelo con tu esposa, léelo con tus amigos, léelo con tus padres, pero léelo en voz alta. Tiene que ser en voz alta porque eso hace que proceses las cosas por los dos lados del cerebro y entonces verdaderamente lo empiezas a asimilar. Y la gente sale con todo tipo de excusas cuando les pido que hagan estas cosas, ¿no? Hay gente que me dice: sí, pero ustedes son cristianos, yo soy católico. Es el mismo Dios, ¿okay? Yo soy judío, David era judío. Yo ni creo en Dios, entonces no pasa nada, ¿no? ¿No? O sea, todo lo que vas a perder son 30 segundos al día, ¿no? Inténtalo. Te vas a dar cuenta cómo va a empezar a ser una transformación en tu corazón, pero tienes que pensar en lo que estás diciendo. Vamos a leerlo. Dice el primer versículo, dice: dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Fíjense lo que le están pidiendo: Señor, dirige mi camino, o sea, que mis pasos me lleven de acuerdo a lo que tus mandamientos dicen que tengo que hacer, porque eso es lo que significa plenitud para el ser humano. Yo sé que muchos de los que están aquí sentados piensan: la ley de Dios me va a hacer feliz, porque a mí me suena como que me está limitando por todos lados. Créeme, esa fue la tentación en la que cayeron Adán y Eva, ¿se dan cuenta? O sea, Adán y Eva, Dios les dijo: coman de todo menos de este árbol. Y la serpiente les dijo: no, te está tratando de privar de algo bueno. Y le creyeron. Dios dice: ¿quieres ser feliz? Sigue mis mandamientos. Entonces tú aquí le estás pidiendo: Señor, ayúdame, dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque ya entiendo que ahí voy a encontrar verdadera plenitud. La siguiente línea dice: inclina mi corazón. Ahí le estamos diciendo acerca de nuestro corazón: inclina mi corazón hacia tus leyes en lugar del amor por el dinero. O sea, Señor, haz que mi corazón se enfoque más hacia ti, hacia tus leyes, hacia tu palabra, en lugar de lo que todo el mundo persigue, que son las cosas que están en el mundo, que todo el tiempo me están bombardeando. No permitas que eso pase, Señor. Por favor, mi corazón, inclínalo hacia ti. Y por último dice: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. No le está diciendo: Señor, no me dejes que mis ojos me hagan caer en la trampa.
Ayúdame a no concentrarlos en todas estas cosas que me están tratando de engañar, que son inútiles, no me sirven de nada. Y en lugar de eso, ayuda a que tu palabra me dé vida. ¿Se fijaron en las palabras que están resaltadas en negritas? O sea, las resaltamos a propósito para que les ayude a acordarse de esto. Fíjense lo que dicen: dirige mi senda, inclina mi corazón y aparta mis ojos. Si lo lees todos los días, te lo vas a aprender de memoria. Repítelo, consciente de lo que estás diciendo, y vas a notar una transformación en tu corazón. Y lo más maravilloso es que vas a empezar a ver las cosas a tu alrededor como Dios las ve. Y entonces obedecerlo va a tener todo el sentido del mundo. ¿Bien? ¿Qué tal si esto que empieces a hacer hoy es lo que determina una transformación en tu vida? ¿Te imaginas? Si algún día en el futuro vas a voltear a este día y vas a decir: ese fue el día en donde yo empecé a obedecer al Señor, empecé a inclinar mi corazón hacia Él y todo en mi vida cambió. Está en tus manos. Josué dijo: hagan todo lo que tengan que hacer para mantenerse en una relación de amor con Dios, y eso depende de ti. Ahí está la solución. Vamos a orar. Padre, Señor, quiero pedirte por todos nosotros, Señor, por todas las personas que están aquí sentadas, por todos los que están escuchando estas palabras, porque sé, Señor, que vivimos en un mundo que verdaderamente es un reto para nosotros, porque los ataques a nuestros sentidos son brutales. La maquinaria materialista de nuestra sociedad se la pasa tratando de ingeniárselas para encontrar mejores formas de convencernos de que alejarnos de ti va a significar felicidad. Y creo, Señor, que todos sabemos perfectamente que esas cosas terminan por esclavizarnos, y lo sabemos porque nos han esclavizado. Sé que hay gente sentada en esta sala, Señor, que en este momento se siente en medio de esa esclavitud, siente el yugo de esas cosas que durante un tiempo parecieron bonitas, atractivas. Los engañaron haciéndoles pensar que los iban a hacer más felices, y el día de hoy sienten un vacío, una depresión, una devastación en su vida. Te pido, Señor, porque especialmente a esas personas en este momento hagas un milagro, de manera que tu Santo Espíritu rompa todas las barreras, Señor, que nosotros mismos levantamos, y lleguen al lugar a donde tengan que llegar tus palabras, para que empecemos a clamar a ti, para que empecemos a pedirte, Señor, que seas tú quien dirija nuestras sendas, que seas tú quien incline nuestro corazón, que seas tú quien proteja nuestros ojos, Señor, y no nos dejes concentrarnos más en estas cosas. Danos la fuerza, Padre, para deshacernos de todos los ídolos que tenemos en nuestra casa, en nuestros planes, en nuestra vida. Y ayúdanos a tomarnos firmemente de tu mano, a tener una comunión diaria contigo, de manera que tú seas nuestra influencia. Tu Espíritu verdaderamente, Señor, es bienvenido en nosotros. Guíanos tú, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.